Hola, mi nombre es Jacqueline Magaña León, tengo 44 años, soy ingeniero bioquímico egresada del Instituto Tecnológico de Morelia y tengo aproximadamente 20 años de experiencia en el ramo de la docencia. Una especialidad en informática es lo que a mí me brindó la oportunidad de plantarme frente a un grupo por primera vez y ver a esas 20 o 30 caritas a la expectativa de qué nos vas a decir, qué nos vas a platicar, es algo que a mí me dejó impactada, es algo que me hizo enamorarme de la docencia. Y pese a que yo nunca lo había contemplado como un área de oportunidad para el desempeño ni desarrollo de mi profesión, se convirtió en una constante en mi vida. Entonces, a lo largo de este tiempo, he tenido la oportunidad de laborar con diferentes escuelas de manera presencial y en la modalidad en línea, digamos en los últimos 8 años, con escuelas como la UVM y en diferentes proyectos y diferentes instituciones de manera privada y de manera particular. Yo pienso que uno de los grandes problemas que enfrentamos actualmente como país y como sociedad es la falta de educación. Entonces, la modalidad de educación en línea permite acercar la educación a las personas y participar en el programa de prepa en línea me permite a mí contribuir a terminar con esta problemática, aunque sea con un granito de arena. Para ello, las dos materias que yo considero que serían parte de mi fortaleza para impartir sería la biología, ya que mi carrera pues es bioquímica y la biología la llevo tatuada de manera pues, prácticamente nata, y otra de ellas sería ecología. La ecología es una de mis grandes pasiones, es algo ya inherente a mí y creo que es algo que tengo mucho que explotar, que tengo mucho que desarrollar y mucho que aportar. Eh, Opino yo que el trabajo colaborativo es una maravilla, es algo que puede funcionar de una manera espectacular cuando haces que una persona se integre a un trabajo en equipo. Esta persona desarrolla habilidades, desarrolla y ejercita actitudes que son de gran valor, entre ellas, por ejemplo, la asertividad, la responsabilidad, se alcanzan metas en común, se alcanzan objetivos en grupo, se alcanzan metas que no son individuales, que son en equipo, y esto nos permite pues una obtención de resultados que son potencializados y a final de cuentas el desarrollo de un trabajo en equipo, de un trabajo colaborativo, siempre es mejor que si se hace de manera individual. ¿Por qué? Porque tienes la posibilidad de verificar que no hay errores, tienes la posibilidad de compartir ideas, de que existan lluvias de ideas, en fin, infinidad de situaciones que haciéndolo, no sé, de manera individual, no lo permitirías. A mí me encanta este tipo de trabajo. Intento participar cuando me toca hacerlo, cuando me toca estar como parte de un equipo. Es qué falta, en qué puedo apoyar. Si ya se repartió o se hizo repartición del trabajo, intento hacer mi parte dentro del tiempo que está estipulado. No me gusta ser una persona impuntual. ¿Por qué? Porque sé que llevo a cuestas también al resto de mi equipo y por supuesto que no voy a hacer los que queden mal por mi culpa, ¿ok? Se nos pide también que platiquemos alguna situación que hayamos resuelto de manera laboral con algún compañero de trabajo. Quiero platicarles la siguiente. En una ocasión, trabajando en una preparatoria, se dio una situación con un maestro, con un compañero con el que era muy difícil la convivencia. Lo que ocurría con este maestro es que de repente estabas en clase e irrumpía en el salón de una manera así, intempestiva, sin anunciarse ni nada primero. O por ejemplo, si él tenía la clase previa a la mía y él aún no terminaba su tema cuando su clase terminaba, le parecía algo de lo más común, de lo más normal tomar 5, 10, 15, 20 minutos de la clase siguiente, en este caso la mía, hasta que concluía su tema. Y eso podía pasar hoy y podía pasar mañana y podía volver a ocurrir y ya terminaba su clase y salía sin una disculpa, sin nada. Entonces
pues una ocasión vaya, 2 veces vaya y después pues empieza a generarse una molestia y llega a ser bastante incómoda la situación. Al intentar hablar con él se llegaba a no muy buenos acuerdos, de hecho no había acuerdos ni nada, hablo así porque esto era una situación general con el resto de los profesores, porque el maestro tenía un trastorno del espectro autista. Entonces corría aquí la situación de que el maestro tomaba todo de manera muy literal y el canal de comunicación se cerraba automáticamente. Sin embargo, a mí esta situación ya me llegaba a ser punto menos que insostenible, entonces pues decidí hablar con él. Entonces ya sabía que iba a ser muy difícil y que era muy posible que no se llegara a ningún acuerdo, pero intenté hacer un ejercicio de asertividad y de empatía, sobre todo para intentar abrir ese canal de comunicación y de ponerme en sus zapatos para intentar saber de qué manera podía yo hacer que él viera cómo estaba yo tomando la situación y me entendiera, y yo también intentar saber cómo estaba él, cómo poderlo hacer que él viera lo que yo estaba pasando y poder de ese modo llegar ambos a un acuerdo. Me llevé una sorpresa hermosa, logramos llegar los dos a un acuerdo muy bonito. Yo personalmente no volví a tener problemas con él, si bien nunca llegó a tocar a mi clase, sí llegaba a anunciarse. Ya por ejemplo hacía un ruidito con los dedos en la ventana o en la puerta, de una manera que ya sabía yo que ahí estaba él. Entonces, por ejemplo, ya para mí eso fue un triunfo enorme, ¿sí? A mi clase nunca volvió a tomar minutos extras, siempre se preocupó ya por salir en tiempo, y la verdad a mí fue algo que me maravilló. Y me di cuenta de que con cualquier persona es posible establecer un canal de comunicación siempre y cuando te preocupes por ser asertivo, por ser empático, por tomarte el tiempo de ver cómo puedes buscar el enfoque correcto para que esa persona pueda ver tu punto de vista, y tú preocuparte también de ver el punto de vista de la otra persona. Y el resultado va a ser siempre bonito, siempre vas a tener un resultado bueno, siempre vas a tener un resultado lindo. Esa fue una situación que pudo haber sido, o que empezó siendo un problema, y que para mí es uno de los recuerdos más bonitos de mi carrera y de mi experiencia laboral. Nos piden también que hablemos de la inclusión y diversidad étnica, y me gustaría también platicarles una anécdota. Yo viví en Pátzcuaro, y ustedes deben de saber que allá se celebra y se festeja ya mundialmente reconocido la Noche de Muertos. Entonces, cuando estaba en preparatoria, se hacían concursos de ofrendas, de hacer altares del Día de Muertos y demás, y teníamos unas compañeras que venían de un pueblito que se llama Iguazio, que está en la ribera del lago. Estas niñas, ellas hablaban el idioma purépecha, que es el dialecto purépecha, que es el dialecto que se utiliza allá en Pátzcuaro. Y curiosamente, pese a que es una situación hermosa, ellas se sentían menos, ellas se hacían menos y se escondían incluso para hablarlo. Cuando llegó el tiempo en noviembre de poner la ofrenda, se hacían concursos en la escuela y demás, ellas sabían perfectamente qué es lo que significaba cada situación en el altar, qué es lo que significaban las flores, qué es lo que significaba la sal, lo que significaba el agua, etcétera. Y siempre buscas el extra para ganarles al resto de los equipos. Entonces, pues se nos ocurrió que por qué ellas no daban la explicación en purépecha, y no querían, que se iban a burlar, que cómo era posible, que cómo se nos ocurría exhibirlas. Entonces nos tocó también hablar con ellas. Es que véannos, ustedes son una maravilla, o sea, si ustedes dan la explicación, iba a ir el gobernador en aquel entonces, si ustedes se paran y van vestidas con el traje regional, el traje típico, y dan la explicación en purépecha de lo que significa todo, nos aseguran, nosotros teníamos 15 años, nos van a asegurar el primer lugar y se los vamos a deber a ustedes, y es que les vamos a ganar a todos. Y el caso es que las convencimos.
Y efectivamente, nos ganamos el primer lugar gracias a ellas. Wow, fue maravilloso. Ellas estaban emocionadas, hasta lloraron de que cómo era posible que porque ellas hablaran en purépecha, que todo el mundo se reía y demás, hubiera sido posible que ganáramos y que hubiéramos llevado el primer premio. Fue un viaje a Guanajuato. Y nos encantó. Desde ese momento el grupo fue unidísimo. No sé, y a mí me dejó también algo muy bonito. Fue una situación hermosa que apliqué cuando ya era yo docente. La manera en que incluyes a las personas y a toda la diversidad étnica y cultural de la región y del país, te va a enriquecer. Te va a enriquecer, y no nada más de manera cultural, te enriquece como persona, te enriquece de una manera integral, y espero que de verdad esto sea algo que todo el mundo logremos entender algún día y se termine tanta situación que existe actualmente y que solamente genera división y tristeza. Espero que les sirva de algo, estoy a sus órdenes. Muchas gracias.